Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con vasta experiencia profesional. Inició en 1986 en el Poder Judicial y posteriormente fue Procuradora del Menor y la Familia en el DIF Michoacán, Directora de Asuntos Jurídicos en el Congreso del Estado, Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán y Secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. En 2015, producto de un concurso de oposición, el Congreso del Estado la elige magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, especializándose en la materia penal. Muchísimas gracias por acompañarnos en el arte de lo bueno y lo justo. Gracias también a nuestra invitada del día de hoy, la magistrada María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, quien, ya conocimos a través de la semblanza que presentamos, pero gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias, Astrid, y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la invitación a participar con ustedes. Por supuesto, esto en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Así es, esta producción dedicada a conocer más del trabajo que ustedes realizan como integrantes del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Y tener a alguien con la trayectoria que usted tiene nos da mucho gusto. Queremos conocerla también un poco más a usted. Escuchaba que desde los inicios de su formación profesional como abogada, le empezó a llamar la atención la materia penal. Sí, Astrid, en realidad, pues yo creo que desde que decidí ser abogada, la materia penal fue hacia la que me incliné desde el principio. Yo estudié Derecho pensando en ejercer en materia penal. Así me lo propuse y lo primero que hice fue ingresar precisamente como estudiante todavía a una sala penal en el Supremo Tribunal de Justicia. Estuve por ahí haciendo algunos méritos durante 2 años y después tuve la oportunidad de ejercer como escribiente. Me dieron un nombramiento de escribiente en el que estuve también en una sala penal por 2 años. Luego ya, pues la vida me llevó por otros caminos, el administrativo, el electoral, pero afortunadamente tuve la oportunidad de volver al inicio, que es lo que pues particularmente me inclinó a ser abogada, ¿no? La materia penal y todo lo que esto significa. Pues significa unos temas además muy atractivos para los medios de comunicación, sí, que a veces generan morbo, ¿no? Que a veces pues son los titulares en los medios, en las noticias, sobre todo en periódicos o medios amarillistas, sensacionalistas. Es complicado abordar estos temas, más ahora que, pues el sistema de justicia actual implica, ¿no?, la oralidad, implica la presencia, implica estar ahí. Sí, sin duda, la materia penal es muy compleja. Es algo, además de complejo, pues siempre estar atento a lo que implica para la vida de las personas, ¿no? La materia penal, cuando a alguien le toca estar como parte dentro de un proceso penal, pues significa mucho en su propia vida y en la vida de su propia familia, ¿no? Es un aspecto al que nadie quisiéramos llegar y, sin embargo, pues son muchos los que tienen lamentablemente que relacionarse con la materia. Por lo tanto, es tan importante, tanto desde el ejercicio de la función como jueces, como desde los abogados o de la propia fiscalía, pues cumplir con las reglas que se establecen en la materia y sobre todo estar atentos al cumplimiento o el respeto de los derechos humanos que establece la Constitución para cada una de las personas, ya sea que se llame víctima o inculpado en un proceso. Todos tienen derecho a tener en igualdad de condiciones un proceso, así como lo dice la Constitución, justo. Vemos no solo en las noticias, sino también en la ficción, muchas series. Escuchaba hace poco que incluso han aumentado los estudiantes de criminalística por el tipo de series que hay actualmente en la televisión, en estos sistemas de streaming. Pero ¿qué es lo más complicado? ¿Qué no va con esas series, con esos medios? ¿Qué es diferente al ya aplicarlo en realidad?
Bueno, es muy probable que sí, llama mucho la atención a los estudiantes que van a la carrera de Derecho este tipo de series y son en algún, yo cuando las he visto me doy cuenta de que en muchos de los aspectos es algo muy parecido a lo que sucede en el actual sistema que estamos aplicando en México, que como si tú recordarás, Astrid, tiene apenas desde el año 2015 que empezó a implementarse para acá, en el sistema acusatorio en el que tenemos pues precisamente un procedimiento oral, ¿no? En el que las partes están frente al juez, lo que significa también la inmediación del juez, y en el que la contradicción es un punto muy importante entre los principios del sistema acusatorio. Esto es que tanto la parte acusada como la parte victimal, pues tienen derecho tanto a aportar pruebas como a contradecir las pruebas del otro. Entonces, si nosotros nos centramos en esa parte, pues podremos advertir que en efecto es algo similar a lo que advertimos en aquella serie. Sin embargo, bueno, en México primero no tenemos los jurados que generalmente se aparecen en las series. En este caso son siempre quienes deciden sobre la responsabilidad o no de un imputado es un juez que se ha capacitado precisamente para interpretar la ley penal y aplicarla, y por supuesto cumpliendo con todos los principios que establece el sistema. Entonces, a lo mejor es ciertamente atractivo ver ese tipo de programas, digámoslo así, pero la realidad, bueno, pues la realidad es algo muy impactante, porque tenemos a personas a las que otro un juzgador pues va a determinar sobre sus vidas, ¿no? Una determinación que va a tener un impacto muy importante, muy relevante en la vida de aquella persona, sea víctima o sea imputada. Estamos hablando de secuestros, asesinatos. Sí, por supuesto. Estamos hablando de delitos muy graves, como también de otros que no se consideran tan graves. En el fuero común, que es lo que denominamos, o sea, lo que nos corresponde a los jueces del Estado, pues sí está, entre otras cosas, el secuestro, están los homicidios, están las extorsiones, robos también. Tenemos otro tipo de delitos que no son tan relevantes como patrimoniales, no que no sean relevantes, que son de menos impacto social, digámoslo de esa manera, ¿no? Pero sí hay una serie de delitos que impactan mucho en la sociedad. Pues de verdad agradecemos que esté con nosotros en El Arte de lo Bueno y lo Justo para platicarnos más de este trabajo que realizan, los lineamientos, los principios. En esta trayectoria que usted tiene en el Poder Judicial le tocó el cambio al sistema oral. Entonces, ¿cómo fue ese cambio y qué implica, ¿no?, que tengan ahora esta posibilidad de escuchar tanto a las víctimas como a las personas inculpadas? Estamos en El Arte de lo Bueno y lo Justo platicando con la magistrada María de los Ángeles Yanderal Zaragoza en este programa donde, bueno, estamos conociendo un poquito más de lo que realizan en materia penal, magistrada, y le preguntaba antes de ir a la pausa por estos principios de la oralidad. Sí, bueno, si podemos recordar, en el año 2008 se hizo una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se dispuso transitar de lo que conocíamos como el sistema tradicional o inquisitivo mixto al sistema acusatorio y oral. Se implementó en toda la República esta nueva forma de hacer justicia, sobre todo de seguir un procedimiento penal, y justamente lo que se determinó en esta Constitución pues es que el proceso penal se hiciera bajo ciertos principios distintos a lo que era el proceso tradicional. Si hablamos de los principales, podríamos hablar justamente de lo que es la oralidad, ¿no? En este caso, todo el proceso se sigue de forma oral en todas sus etapas, tanto en la etapa inicial, en donde es toda la parte de la investigación, como en la etapa intermedia, en la que se hace o se realiza todo lo relacionado con la admisión de las pruebas que van a transitar en juicio, y lo que propiamente se denomina el juicio. Todo el procedimiento ahora es oral. Esto significa que frente al público, en salas de oralidad a las que puede acudir cualquier persona, se desahoga el proceso, salvo ciertos casos concretos que se consideran como de excepción. Pero por regla general, los procesos penales se llevan de manera oral y pública. Esto significa que cada una de las partes va a exponer tanto la teoría del caso de la fiscalía como la propia defensa se van a exponer de manera
pública en esas salas de oralidad a las que todos, cualquiera de nosotros podemos acudir para verificar que efectivamente todo este proceso se dé con transparencia. Esto es lo que pretende en el sistema acusatorio este principio de oralidad, que exista completa transparencia en el desahogo del proceso. ¿Qué implica esto? Pues que nosotros podemos ver cómo es que trabaja el Ministerio Público, si tiene una consistente acusación en contra de una persona, si el defensor está haciendo correctamente su trabajo, esto es, defendiendo al inculpado. Podemos ver en cualquiera de nosotros el desahogo de las pruebas para verificar si pues nosotros mismos podremos darnos cuenta a través del principio de contradicción, del que voy a hablar en un ratito más, pues cómo es que los testigos están exponiendo su información. Y bueno, también por su parte el asesor jurídico victimal, que también ahora tiene una relevancia mayor, a diferencia de lo que existía en el sistema tradicional, la víctima. La víctima en el sistema tradicional tenía pocos derechos, acá los tiene en igualdad de condiciones que el imputado. Y luego vamos a ver también cómo una sentencia se emite o cada una de las resoluciones de los jueces se emiten también de manera pública. Entonces, todo esto implica una gran transparencia en el sistema de justicia penal acusatorio. Por otra parte, hablaba yo ya del principio de contradicción. Esto significa que cada una de las partes puede contraponer a la otra tanto pruebas como a través de la propia interrogatorios y contrainterrogatorios exponer la verdad o la mentira de lo que aquel testigo está declarando. Entonces, el principio de contradicción tiene un carácter también muy importante dentro del proceso penal en todas las etapas. La inmediación es otro de los principios también muy relevantes. Este principio significa que es frente al juez, frente al que exponen las partes y a quien se desahogan las pruebas. En el sistema tradicional, si bien es cierto, había audiencias también con las partes, en realidad en la gran mayoría de los casos el juez no estaba presente, las desahogaban los secretarios. Esto por el gran cúmulo de trabajo de todos aquellos expedientes escritos de miles de hojas que era muy difícil revisar. Ahora no existen las constancias escritas, ahora todo es oral. Entonces, el juez tiene que estar presente, necesariamente tiene que ser ante él, ante que se desahoguen las pruebas, porque al final de cuentas pues es el juez el que va a resolver el caso concreto. Entonces es también este principio de la inmediación uno de los más relevantes del sistema acusatorio. Y bueno, son muchos más, pero uno que priva o que es muy relevante en esta nueva forma de juzgar es el principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia que implica pues que todos debemos tener a aquella persona que es llevada a un proceso, lo debemos considerar como inocente mientras no haya un juicio y una sentencia en la que se diga lo contrario, ¿verdad? En el sistema acusatorio este es el principio que destaca en relación con la persona que está siendo juzgada. Antes ni siquiera la Constitución establecía expresamente el principio de presunción de inocencia y ahora a partir del año 2008 está expresamente establecido. El principio de presunción de inocencia, ya decía yo, es tanto tratar al inculpado como inocente, mientras no se pruebe lo contrario, tenemos que verlo desde el principio así. Y finalmente, pues se tiene que vencer ese principio a través de la prueba. Hay ciertos ya criterios que se han establecido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se habla que este principio tiene dos vertientes muy importantes. Es aquella del trato procesal, o sea, durante todo el proceso, desde el principio hasta el final, es tratado como inocente. Y, por supuesto, la regla el principio también, que es una regla de trato probatorio, ¿verdad? El trato procesal y el probatorio porque hay que vencer, ¿sí? Hay que vencer este principio de presunción de inocencia con la prueba de cargo para poder condenar a una persona. Es decir, tiene que ser una prueba sólida para determinar que una persona es responsable. De otra manera, ante cualquier duda, como se define duda razonable, lo que procede es declararla inocente. Esto es muy importante porque creo que todos coincidiremos en que sería muy delicado que el sistema lo que procurara fuera justamente
o ser una especie de determinación de delincuentes, ¿no? Cuando no hay una prueba concreta o sólida en contra de una persona. Entonces, este principio diría yo que es de los más relevantes que están establecidos en la Constitución, tan relevante que fue previsto en la primera de las fracciones de los derechos constitucionales de los imputados. Entonces, tanto en el trato procesal como a la hora de juzgar con la prueba, a la hora de valorar la prueba, este principio debe estar siempre en la mente de los juzgadores. En pocas palabras, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esto a lo mejor me lleva un poco a una polémica que se ha suscitado en relación con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Si tú recordarás, Astrid, en los últimos tiempos es un tema que ha tenido mucha, digamos, polémica, a partir sobre todo de que se nos condenó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condenó a México, porque tenemos dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un catálogo de delitos que se han considerado delitos de alto impacto social, en los que se ha determinado que la prisión preventiva debe imponerse necesariamente, no importa salvo considerar el delito. Es decir, la Constitución prevé, por ejemplo, para el delito de homicidio, que el juez no tiene ni que preguntar nada a la gente del Ministerio Público sobre la persona, sino simplemente tiene que imponer la prisión preventiva oficiosa, esto desde el principio del proceso. ¿Qué significa esto? Que durante el proceso la persona va a estar privada de la libertad. Esto se ha considerado como un adelanto de pena realmente. Pero esto contraviene lo que nos está comentando, de demostrar la culpabilidad para poderlo en realidad, esto es lo que nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esta disposición constitucional que prevé la prisión preventiva oficiosa, por supuesto que va contraria al principio de presunción de inocencia, porque mantiene en la cárcel, privado de la libertad, a una persona que todavía no es declarada culpable. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en El Arte de lo Bueno y lo Justo. Aprovecho para invitarle a que visite las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Están en Facebook, en TikTok, en Spotify y por supuesto en YouTube, así que ahí puedo estar bien informado de todo esto que estamos platicando y otras actividades que realiza el Poder Judicial del Estado. Estamos con la magistrada María de los Ángeles Yanderal y platicábamos ya de la presunción de inocencia, pero también de la prisión oficiosa. ¿Y en qué estamos en este momento en este tema, magistrada? Bueno, en este tema iba a decir lamentablemente, pero bueno, en realidad no se ha resuelto, ¿verdad? A pesar de que la Corte Interamericana, como decía, ya condenó a México en 2 asuntos concretos y ordenó como una de las reparaciones que precisamente se modificara la Constitución y que mientras eso ocurría se estuviese aplicando, en las resoluciones no se aplica la prisión preventiva oficiosa, pues esto ha ido con un tránsito muy lento, digamos, si es que va a progresar al cumplimiento de esta condena. El artículo 19 de la Constitución sigue manteniendo el catálogo de delitos graves como de prisión preventiva oficiosa e incluso hace no mucho tiempo se reformó la Constitución nuevamente en este artículo 19 constitucional para incrementar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Como explicábamos hace un rato, que desde el momento en que una persona es presentada ante un juez y que el juez considera que ese caso amerita que se siga un proceso penal, es decir, que se continúe con una investigación para en su momento probablemente llegar a un juicio, durante todo ese tiempo que dura esta investigación complementaria, pues durante todo ese tiempo y durante el juicio, la persona va a mantenerse en prisión. Esto creo que es conveniente explicar o reiterar que hasta este momento no ha habido una condena, ¿verdad? Solo es una acusación, apenas se van a desahogar unas pruebas en un proceso, pero ya tenemos a la persona privada de la libertad. En estos casos, lo que la Corte Interamericana explicó es que la prisión preventiva debe ser la última opción. No quiere decir que no existe la prisión preventiva, pero tiene que estar justificada. No debe imponerse
sin escuchar, digamos, a las partes, sino tiene que justificarse. ¿Por qué se considera, el fiscal tiene que justificar por qué considera que determinada persona a quien se le está acusando de un delito debe permanecer privada de la libertad mientras se sigue su juicio, considerando varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que puede sustraerse de la acción de la justicia, que puede ser un riesgo para la víctima, un riesgo para la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esto el Ministerio Público logra justificarlo, o que es un riesgo para que no se siga el proceso, entonces el juez podría determinar, analizando los argumentos y pruebas del Ministerio Público, podría considerar que la persona se quede privada de la libertad en prisión preventiva, ¿no? Pero esta es una prisión preventiva que debe justificarse. Hay muchos casos en los que es posible advertir que la persona tiene un arraigo en la sociedad, que tiene a su familia, que de alguna manera se ha venido presentando cada vez que se le ha llamado, no ha intentado sustraerse de la acción de la justicia, pues no hay razón que justifique que se encuentra privado de la libertad durante todo este tiempo. Claro, se estaría cometiendo una injusticia. Es una verdadera injusticia, en muchos de los casos es una verdadera injusticia porque es un adelanto de pena y a veces se concluye un proceso penal declarando inocente a la persona cuando ya ha estado durante algunos años privada de la libertad. Y cuando eso ocurre también a veces la sociedad abonamos a ello, ¿no? Sí, porque sabemos que está en la cárcel, ya lo damos por sí. Culpable, por delincuente, se dicen estos juicios paralelos que se realizan en los medios de comunicación o incluso en las redes sociales. Es cierto. ¿No? Creo que tenemos poca información de lo que esto significa. Inmediatamente que es presentada una persona ante un juez se le considera, al contrario, ¿no? Al contrario al principio que establece la Constitución, se le considera responsable o presunto responsable, no presunto inocente. Entonces, creo que es algo que todavía debe trabajarse mucho en la sociedad para entender que quienes van a un proceso penal no necesariamente son responsables y que desde el principio debemos tratarlos como inocentes. Y pensar en que podemos vernos involucrados, lamentablemente no está fuera de la realidad que cualquiera de nosotros pudiésemos vernos involucrados o nuestros familiares en un asunto de esta naturaleza. De ahí que pues debamos entender que el proceso penal y sobre todo que la razón para cambiar de aquel sistema tradicional al sistema acusatorio, pues es precisamente el tener a la persona como inocente mientras no se le declare culpable. Ya para ir concluyendo, magistrada, ¿cuáles serían las recomendaciones o el mensaje para la sociedad y para los medios de comunicación que a veces también abonamos a estas situaciones? ¿Qué sí debemos hacer, qué no debemos hacer? Sí. Pues yo creo que a todos que tengamos mucha prudencia y que debamos entender justamente que somos personas, primero, quienes están siendo juzgados son personas como cualquiera de nosotros, que las víctimas también son personas como cualquiera de nosotros y por tanto tenemos que tratar estos temas con mucha sensibilidad y con la responsabilidad de precisamente mantenernos en la idea de que cualquier persona que esté involucrada en un asunto de carácter penal está inmersa en un conflicto y es un conflicto que va a resolverse de una u otra manera, pero que nosotros no tenemos ni derecho ni es correcto que la estigmaticemos, ¿verdad? Es muy difícil pensar en que después de algún tiempo a la persona se le decreta una libertad por falta de pruebas, por ejemplo, y que esta persona ya no tiene ni forma de presentarse como lo hacía antes ante una sociedad que ya lo condenó, ¿verdad? Entonces creo que debemos ser muy sensibles y prudentes en relación con los asuntos de naturaleza penal. Pues ahí está. Me quedo con esta palabra de la responsabilidad, ¿no? En todos sentidos, tanto de los juzgadores, que me imagino que es un peso fuerte estar juzgando este tipo de casos, pero también como sociedad. Lo que podemos hacer para la reputación de la persona, para su vida, para su familia. Claro. Y lo que ya mencionaba usted, ¿no? Son personas también, aunque estén en una circunstancia quizás muy complicada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Arte de lo Bueno y lo Justo, magistrada. Al contrario, Astrid, muchas gracias por la invitación. Esperemos tenerla pronto de nuevo y seguir platicando de estos temas que creo que nos quedaron muchos por ahondar. Muchas gracias, claro que sí. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este programa del Arte de lo Bueno y lo Justo. Recuerde que lo puede seguir también en las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
esta noche, este día, platicando con la magistrada María de los Ángeles Llaneral Zaragoza. Esperamos que lo haya disfrutado. Esperamos la próxima en El Arte de lo Bueno y lo Justo.